Más adelantito les voy a solicitar que descarguen un archivo. Traté de comprimirlo lo más posible. Es un archivo de temperaturas diarias de todo México desde 1994, perdón, desde 1995 hasta el 2024. O sea, 30 años de datos diarios, no, perdón, son datos horarios cada hora para todo México. Entonces es un archivo bastante pesado, lo traté de comprimir lo más posible para que pudiera descargarse y alojarse fácilmente en sus máquinas. Entonces, de tener como 10 gigas de peso, se logró comprimir a creo que 300 y algo megas. Así que bueno, por ahí fue un desafío poderlo comprimir sin perder información, pero bueno, ustedes ya lo tienen por ahí. Está el enlace en la plataforma. Un ratito más les digo en dónde. Es un enlace de Drive y me parece que también Jonathan nos hizo favor de enviárselos vía correo electrónico para que también lo pudieran descargar. Entonces, bueno, nada más recapitular rápidamente para los que se acaban de conectar. La sesión de hoy va a ser con un enfoque más práctico y retomando los conceptos importantes a través de esa sesión práctica. Y me gustaría que fuera un poquito más interactiva, ¿no? Sobre todo que venimos eh, de una etapa muy social, entonces, un poco siguiendo esa dinámica, ¿verdad? Me comenta Eric, al descargarlo me aparece un error. Lo descargo, pero me aparece un error al abrirlo. Eric, ¿lo estás intentando abrir así, haciéndole clic? Si es así, por eso te da el error. Hay que abrirlo a través de Jupyter Notebook, como nosotros lo estábamos haciendo a través de Python, ¿no? Si le das clic directo, sí te va a dar un error porque no es un archivo de Word ni de PowerPoint, es un archivo con otro tipo de formato, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, cualquier pregunta la pueden hacer aquí a través del chat, pueden levantar la mano, ya saben, no hay ningún problema. Y vamos a comenzar. Si todo va bien, a lo mejor salimos unos 5 o 10 minutitos antes, porque van a empezar aquí, están en obras aquí a un lado, y les pedí de favor que no empezaran con el rotomartillo y todo, porque se ponen a trabajar en la noche, imagínense. Entonces, bueno, logré ahí que nos esperaran un poquito más, unos 5 minutos antes. Probablemente salgamos. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta recapitulación de lo que estábamos viendo en la última sesión. Y bueno, la sesión 7 estábamos estudiando el tema de la evapotranspiración de referencia y después la aplicamos al concepto de balance hídrico. Entonces, en esta sesión definimos lo que es el balance hídrico y básicamente, pues era la diferencia entre la cantidad de agua que entra al sistema, a ese volumen de control imaginario que engloba el suelo, la planta y una parte de la atmósfera. Entonces va a ser la diferencia del input del agua que entra y el output, el agua que sale. De manera que teníamos como inputs la lluvia, la precipitación, el riego y también flujos que pudieran llegar a ese volumen de control. Y teníamos como outputs, como salidas, la evapotranspiración fundamentalmente. Ya saben, la evapotranspiración es la suma de dos componentes, la componente física, la evaporación, y la componente biofísica, la transpiración. La escorrentía superficial también. Tenemos la percolación profunda y los flujos subsuperficiales que también abonan. La diferencia entre los inputs y los outputs nos van a dar el balance hídrico, que es con el que el suelo se va a quedar con agua, ¿no? Es lo que le va a dar la humedad del suelo. Entonces, bueno, veíamos que esto tenía diferentes componentes, esto nos iba a hablar de la oferta hídrica y por lo tanto el recurso que iba a tener la planta a su disposición. Vimos uno de los mecanismos principales del flujo del agua dentro del sistema suelo-planta-atmósfera. Vimos por aquí un casito de estudio de un artículo reciente. Vimos la definición formal de balance hídrico, luego cómo calcularlo, que simplemente es una suma de las cosas que entran menos una resta de las cosas que salen.
Vimos el concepto también de humedad volumétrica y cómo se utiliza también para poder estimar la humedad, la cantidad de agua que tiene el suelo en función de su propio peso, de las características. Vimos la relación, un poquito para recapitular, que tiene la evapotranspiración con el balance de energía. Y dijimos, esto es muy importante, que todo lo que ocurre en el sistema terrestre, de hecho en el universo, va a ser una moneda de cambio entre la energía y la masa. ¿Sí? Va a ser una moneda de cambio, de manera que la energía nos va a permitir que haya movimiento, que haya procesos, y esos procesos van a permitir que haya intercambio de masas. Entonces llegamos al concepto de evapotranspiración de cultivo, que era multiplicar nuestra evapotranspiración de referencia por un coeficiente Kc que depende del cultivo y depende de la etapa fenológica del cultivo. Entonces aquí teníamos una grafiquita con los diferentes rangos en donde se mueven esos coeficientes del cultivo respecto a diferentes cultivos. Por ejemplo, aquí la piña con un coeficiente bastante bajo y la caña de azúcar con un coeficiente muy alto. Estos coeficientes dijimos que estaban relativos al pasto o a la alfalfa. ¿Qué quiere decir? Habíamos dicho que si nuestro coeficiente del cultivo era menor a uno, indicaba que nuestro cultivo va a evapotranspirar menos que el pasto. Si nuestro coeficiente del cultivo es mayor a uno, evapotranspira más en comparación del pasto. Y si nuestro coeficiente es igual a uno, quiere decir que evapotranspira igual que el pasto. Bien, entonces el balance hídrico y la evapotranspiración del cultivo nos iban a ayudar a establecer un índice que se llama el índice de satisfacción hídrica o el índice de satisfacción de humedad. Y ese índice consta de ir sumando los excesos o los déficits de agua a lo largo de las diferentes semanas y ponderarlo con la evapotranspiración total del cultivo, de manera que eso me va a ir quitando una fracción de rendimiento. Uno siempre parte de la idea de que va a tener el 100% de rendimiento en su cultivo, pero a medida que empiezas a acumular déficits o excesos de agua, ese valor ponderado se empieza a restar de ese 100%. Entonces, bueno, esto lo vimos con detalle, nada más un poquito para seguir haciendo memoria. Vimos un ejemplo. En este ejemplo, cometimos un error de manera intencional para ver la parte que más fallan los estudiantes. Les decía que por experiencia siempre había una parte en la que 9 de cada 10 estudiantes se confundían y fallaban. Entonces cometimos ese error con toda intención. Y por ahí algún compañero, no recuerdo quién era, me parece que Eric o Brian, no recuerdo uno de los dos, se dio cuenta del error que estaba aquí en el ejemplo y es que ese 100% de rendimiento es, digamos, variable en el tiempo, va disminuyendo, ¿sí? Entonces, nuestro ejemplo ya corregido era este que está aquí, ¿no? Bueno, ahí lo pueden checar, ahí está la grabación para el que lo quiera volver a ver y esto lo repito porque la próxima sesión vamos a retomar este concepto de rendimiento, pero ahora le vamos a añadir la parte térmica, la parte que vamos a ver hoy. Esto solamente es el índice de satisfacción hídrica y le vamos a agregar el índice de satisfacción térmica. Entonces ya vamos a tener un índice que acopla la parte hídrica y la parte térmica para poder hacer una mejor estimación del rendimiento del cultivo. ¿Va? Entonces, bueno, esto lo teníamos la sesión pasada. Llegamos a esta grafiquita de aquí, que de alguna manera esquemática nos va indicando cómo va disminuyendo el rendimiento respecto a lo teórico en función de las decenas y también comparándolo con las diferentes etapas fenológicas, en este caso particular del maíz. Bueno, esto fue lo que teníamos la sesión pasada. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, sino para brincar a lo que quería presentarles el día de hoy.
Cualquier preguntita, adelante. Todo bien. Me dice por aquí que todo bien. Va, perfecto. Va. Entonces, muy bien, ya me dicen por acá Sergio también que todo bien. Voy a compartirles la plataforma para que vean lo nuevo que subimos esta semana. Ustedes también, si pueden ir entrando, por favor, para que... Profesor, Sí, una consulta, sí, adelante, Jorge. doctor. Por ejemplo, la diferencia entre el índice de satisfacción hídrica y la evapotranspiración, ¿cuál sería? Mm, Porque, bueno, en agronomía nosotros calculamos el famoso, ya ve que tenemos la evapotranspiración, vamos a decir real, que ajá, multiplicamos la evapotranspiración, vamos a decir teórica, por un valor de Kc, ¿no? Vamos a ujú, decirlo. Y entonces, y con eso, vamos a decirlo, tenemos la evapotranspiración y en función de eso calculamos la necesidad de, o es el punto base para el diseño agronómico de un sistema de riego, ajá. ¿sí? Pero ahorita con este concepto de índice de satisfacción hídrica, ¿qué sería el plus que me ofrecería ese parámetro Ya, sí, para decir, sí, bueno, esa es como que mi duda, ¿no? Porque le digo, yo como agrónomo, al menos así me enseñaron en la licenciatura, pero este concepto no lo conocía, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como que ese algo adicional que digas, por esto es más correcto o es más efectivo o preciso, ¿no? Sería ya. esa mi duda. Sí, muy Gracias. bien, Jorge. Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? La realidad es que no es que un concepto sea mejor que el otro, ni más útil que el otro. Lo que pasa que son conceptos que están enlazados y se complementan. Para poder hablar nosotros de índice de satisfacción hídrica, necesitamos conocer la evapotranspiración. Sin embargo, para conocer la evapotranspiración no necesitas conocer el índice de satisfacción hídrica. ¿Por qué? La evapotranspiración es, así muy rápidamente, la cantidad de agua que pierde la planta por el sistema suelo-planta hacia la atmósfera por transpiración y por evaporación. ¿Qué pasa? Que si tú conoces esa evapotranspiración real, la del cultivo, y también conoces la lluvia que cayó o lo que regaste, tú vas a conocer la cantidad de agua neta que entró o que salió del sistema. De manera que si tú empiezas a ver que te está saliendo más agua del sistema de la que entra, tú vas a tener un déficit hídrico en el sistema suelo-planta. Y ese déficit hídrico se va a manifestar en este siguiente concepto, en el índice de satisfacción hídrica. Es decir, el índice, este ISH, el índice de satisfacción hídrica, lo que te va a calcular es cuánto porcentaje de rendimiento agrícola va a disminuir por ese déficit o exceso de agua que tuviste como consecuencia de la evapotranspiración y de la lluvia y el riego. Entonces, sí, la evapotranspiración te va a ayudar a grosso modo, así uno lo podría decir medio en primera aproximación, cuánto tienes que regar o cuánto tiene que llover para que se mantenga tablas el balance hídrico. Pero luego, imagínate que yo te pregunto, a ver, pues tienes un aguacate, cultivo de aguacate, resulta que en tal semana el aguacate va a demandar a 50 litros por metro cuadrado. Un ejemplo. ¿Cuánto llovió? Llovieron 30. ¿Cuánto me faltó? 20. Con esos 20 que me faltaron, yo puedo calcular cuánto me va a caer el rendimiento. ¿Cómo lo calculo? Con el índice de satisfacción hídrica. Entonces, si te das cuenta, uno es para el rendimiento y el otro es para saber cuánto se tiene que regar. No sé si más o menos, te digo, son complementarios, eh, Ujú. Sí, y sí es algo que sí, sí. normalmente no se ve en un curso normal de agroclimatología en la carrera. No, de hecho no. De hecho no. Sí, sí.
Sí, con eso, y de hecho esa era mi duda, ¿no? ¿Cómo poder estimar el... Sí he visto algunos cálculos, que como usted menciona, pero no lo llegaba a entender. En este caso, ya con esto que usted me está dando, pues ya me da más elementos. Muchas Va. gracias, maestro. No, no hay de qué. Y de hecho, mira, no sé si tuviste oportunidad, por aquí hay, creo que la sesión 7, la grabación de la sesión 7. Déjame compartirle la pantalla. Aquí en la grabación de la sesión 7, me parece que aquí explico con detalle cómo hacer ese cálculo. Lo vamos a retomar la próxima sesión, el jueves. El jueves lo vamos a retomar ya incorporando datos de temperatura y datos de precipitación. Pero a ver, Sí, sí te recomiendo por aquí que le eches un vistazo a la clase 7 gracias. para Sí, que refresques un poquito. Sí es un concepto un poquito lioso, ¿no? Porque de repente hay muchos coeficientes y muchos valores ahí que hacen que se confunda un poquito, pero bueno, lo vamos a seguir trabajando. gracias. Sí, no hay de qué. Entonces, bueno, el día de hoy seguimos en la sesión 7. Aquí la grabación la vamos a poner en la parte de sesión 8, pero todavía no terminábamos la sesión 7. Así que lo que vamos a hacer ahorita es en este archivo, donde dice aquí archivos para la sesión práctica, vamos a abrir esta sección y vamos a descargar el que se llama análisis-térmico-heladas. Ese lo vamos a descargar. Es un archivo de Python que tenemos que abrir, ya saben, abriendo primero Anaconda Navigator, buscar Jupyter Notebook, guardar este archivo en el escritorio, lo que hacíamos antes. Y también vamos a necesitar descargar el que dice aquí enlace para descarga de datos de temperatura. Si ya lo descargaron vía el correo electrónico, ya no hace falta que lo hagan. Si no, le pican aquí y le vuelven a dar clic en este hipervínculo que está aquí. Aquí. Se les va a abrir una ventana de Drive y aquí ya ustedes le pican en descargar. A lo mejor les tardan ahí algunos minutitos, depende cómo esté su Wi-Fi. Entonces me dicen y guardan esos dos archivos en la misma carpeta en su computadora para ahorita comenzar a trabajarlos. Cualquier pregunta al respecto, aquí está Jonathan, estoy yo para ayudarles con la descarga de estos datos de temperatura. Y no se espanten porque hay dos prácticas, la 2 y la 3. Ahorita. No todo va a ser tarea. A ver. El otro archivo, sí, Eric, el otro archivo es .nc. Ajá, es un netcdf, efectivamente. Que ahorita les voy a hablar un poquito de ese tipo de datos, ¿no? Que es parecido a lo que hicimos cuando estábamos trabajando con la precipitación. ¿Se acuerdan que les mandé un archivo que tenía datos de lluvia en un montón de lugares? También era un archivo en formato netcdf. Me van avisando porfa ahí en el chat o con una manita arriba si ya los tienen descargados y en y en la misma carpeta los dos. Va, muy bien, Eric. Ya, muy bien, Laura. Muy bien, Laura. Que aquí vamos a ver, Lau, un poquito el cómo sacar la probabilidad de heladas. Ahorita también, ahorita en alguno de los análisis térmicos, que eso seguramente te va a interesar. Muy bien, Brian. A los demás, ¿cómo van?
Ujú. Muy bien, Arturo. Listo. Creo que queda nada más uno o dos. La idea es ir más o menos todos al mismo ritmo, ir ejecutando, ir cambiando variables, ustedes y yo al mismo tiempo. Si alguien se retrasa un poquito, eh, nos regresamos, los otros pueden seguir avanzando para que al final todo este cuaderno de Júpiter pues quede más o menos dominado para que pues tengan una visión general de todo lo que se puede hacer con datos de temperatura, ¿no? Ahora imagínense esto, lo podemos extrapolar a datos de viento, de humedad del suelo, de humedad relativa del ambiente, de radiación solar, de precipitación, de punto de rocío, de déficit de presión de vapor, o sea, de lo que se les ocurra, que tengas datos, ¿no? Va, bueno, entonces, una vez que ya abrieron el Anaconda Navigator y ya entraron a Jupyter Notebook, les aparece algo como esto. Ya entras a la ruta donde tienes tu archivo guardado, tu carpeta, y hay que abrir el que se llama análisis térmico heladas. Y mucho cuidado porque adentro de esta misma carpeta deben contar ustedes con el archivo que descargaron, el que está pesado, que se llama temperatura a 2 metros, T2M, México, 1995-2024.nc. Tiene que estar adentro de la misma carpeta para que cuando le mandemos llamar, Python lo encuentre, porque si lo tienen en otro lado, Python te va a lanzar un error y te va a decir, no me lo encuentro. ¿Sí? Por eso tiene que estar ahí. Va, bueno, entonces cuando abren este cuaderno de Júpiter, les aparece esto. Análisis agroclimático térmico. El primer punto va a ser lectura de los datos con una librería, una biblioteca, que se llama XArray. XArray es una herramienta que ya nativa de Python, que tiene Python, para que podamos trabajar con datos multidimensionales. Así se llaman estos datos. Los datos en NetCDF, vean que aquí el nombre del archivo dice, primero le ponemos import xarray as xr. Un array es un arreglo numérico, ¿sí? Una matriz, un vector, una matriz de matrices en 3 dimensiones, etcétera. Entonces, primero lo tenemos que importar esa herramienta para que nosotros podamos abrir estos datos. Luego, ¿dónde está nuestro archivo y cómo se llama para poderlo abrir, para poderlo mandar llamar? A mi archivo le voy a llamar de ahora en adelante nc-path, path de ruta, ¿no? De trayecto, de ruta, sí. Y entre comillas, tengo que poner el nombre del archivo. Ahí ya ustedes ya no tienen que cambiarle nada porque ya está el nombre correcto. Luego se abre ese conjunto de datos, ese dataset, y le llamamos de la siguiente manera. Nuestro dataset le vamos a llamar DS, de dataset. Va a ser igual a XR. Vean lo importante aquí, XR, ¿qué cosa es? Xarray. Estoy llamando a esta herramienta para que me abra el NCPath. ¿Y el NCPath quién es? Mi temperatura a 2 metros en México desde 1995 hasta 2024.nc. Entonces, ejecuto esta primera línea de código. Acá me va a imprimir cuáles son las variables que tiene este dataset y cuáles son las coordenadas que tiene para poder saber un poquito de cómo es la estructura del archivo. Entonces, ya saben, lo ejecutan y les aparece este bloque aquí que me da las características de mi dataset. Por ejemplo, me dice que el número de pasos de tiempo es de 18.152 horas. Voy a tener todas esas horas de paso de tiempo. Voy a tener 81 latitudes
y voy a tener 129 longitudes. Entonces, déjenme mostrarles esto para que más o menos tengamos una idea de lo que estamos trabajando. Lo que estamos haciendo es dividir nuestro planeta, en este caso México solamente, como aquí. Déjenme ver si lo puedo poner mejor. Aquí se va a ver mejor. Vean, lo que estamos haciendo es dividir nuestro globo en una rejilla rectangular regular, es decir, puras longitudes, puras latitudes, como si estuviéramos picando una cebolla, y en cada intersección de la latitud con la longitud, en cada nodo, yo voy a tener una coordenada, una lat y un lon. Y además, en cada uno de esos puntos, yo voy a tener 18.152 tiempos. Quiero que se lo alcancen a imaginar. Esto es lo más importante, conocer la estructura de los datos para después saber qué está haciendo el código con ellos. Si no va a aparecer una caja negra, ¿no? Sabrá Dios, yo nomás lo ejecuto y me aparece una gráfica que no sé de dónde demonios viene, pues viene de aquí. Entonces tengo mis cruces. En cada cruce voy a tener 18.152 elementos. ¿De qué elementos estoy hablando? De estos de aquí. Estoy hablando de temperaturas. Entonces, por eso el archivo pesa tanto, porque en cada punto de la malla voy a tener 18.152 temperaturas diferentes para cada horario diferente. Entonces, si ustedes quisieran saber cuántos datos tienen en total en el archivo, vean, háganlo. Lo que haríamos sería multiplicar 81, 81 latitudes por 129 longitudes por 18.152. O sea, en total tenemos 189.670.248 datos. Con eso es con lo que vamos a estar trabajando. Solamente de temperatura, ¿eh? Imagínense que le metamos más variables, relieve, uso de suelo, humedad, la lluvia. O sea, se vuelve algo bastante pesado. Pero bueno, así como vamos a estar trabajando eso, esto se podría trabajar X variable. Va. ¿De dónde vienen estos datos? No crean que son míos, no crean no. Son datos de lo que ya les había dicho, del Centro Europeo para Pronóstico a Plazo Medio, para pronóstico del tiempo a plazo medio. Son datos que la mayoría de uso común son gratuitos, hay algunos más específicos que hay que pagar alguna licencia para poder acceder a esos datos, pero bueno, estos que les estoy compartiendo son datos gratuitos. Así que no estamos infringiendo ninguna política de copyright ni nada de eso, ¿no? Va, entonces todo legal. Luego ya les había comentado de dónde salen. Salen de la página de Copernicus, ya en alguna sesión lo mencioné. Es un reanálisis, Copernicus era 5 que combina datos de estaciones meteorológicas con datos de satélite, con datos de modelos y me genera una malla regular en torno a todo el planeta para cada hora, para reconstruir cómo ha sido el clima los últimos, desde 1941 hay datos, imagínense. Va, entonces, siguiente bloque de código. Hasta aquí, ¿todo mundo ejecutó y les dio esto? ¿Sí? ¿Ejecutaron y les abrió eso? ¿O les dio algún error? A mí me dio Eh, rush. ¿qué dice el error? A lo mejor nos falta instalar alguna paquetería. ¿Qué te dice Sergio? A lo mejor algo de, hasta el final, en el error, en el color rojo, que te va a salir todo en rojo, eh, al final te sale algo así como, eh,
variable no definida o algo así, o a ver si nos puedes compartir la pantalla también para que, para A que, ver, ahí voy, ¿eh? sí, yo así podemos poner, ya, para que puedan compartir la pantalla. ¿Los demás Sí. sí les salió? Jorge, Ramón, Lau, Eric. En mi caso sí me salió bien, Sí, doctor. va, perfecto. No sé si ya se logra ver. Ya. Sí, está un poquito más abajo. Ahí. Dice, ta, about dependence. Ya, vamos a hacer una cosita. Ir a darle hasta arriba, Sergio. Ahí. Y dale donde dice más. Arriba, a un lado del disquete para guardar el archivo, hay un signo de más, como para agregar otra celda de código. Ahí. Aquí. Ajá. Y vas a copiar y a pegar lo que te voy a poner en los comentarios. Ok. Déjame ¿Ya ver. dejo de compartir o todavía Sí, a ver, seguimos? no, si quieres, déjalo ahí para ver si hace falta. mm, a ver, va a estar en la práctica uno. Análisis de precipitación. Tal vez este. No. A todos los demás, ¿sí les salió? Aquí está. Este de aquí. Va, te lo pongo en el comentario, en los comentarios. Chat. Ahí. Copia este todo, con todo y el signo de admiración al principio, pégalo en esa celda y, eh, y ejecuta esa línea. Esto que esta línea, el comando admiración pip es para instalar nuevas bibliotecas. Ujú. Ok. Ahí, ¿verdad? Ahí ejecutamos. ¿Cómo Ajá. está? No quito las líneas que se dieron de más. Sí, sí, también. Sí, no afecta, pero sí, para que no haga tanto ruido ahí. Ok. Y ya lo ejecuto, ¿verdad? Ajá. Ahí va a En tardar un teoría ya es. poquito porque arriba está pensando, ahí está el relojito de arena en la pestañita arriba. Cuando aparece el relojito de arena arriba, significa que está ah, trabajando, ¿no? Que está pensando eso. Entonces va a tardar a lo Ok. mejor unos segunditos. Lo que hace es, fíjate que ahí dice NetCDF4. Esta biblioteca lo que nos va a permitir es poder trabajar con datos en formato NetCDF. Ah, esos datos en formato NetCDF, creo que no se los había comentado, prácticamente todos los datos de geociencias, de vulcanología, sismología, edafología, todo lo que tenga que ver con ciencias de la Tierra, van a estar en ese formato, en NetCDF o en GRIP o NetCDF. Entonces, digo, por eso me estoy deteniendo mucho a explicar esto porque les va a ayudar un montón para otros análisis que quieran hacer después. La estructura va a ser la misma. ¿Se terminó de instalar? Sí, Sí. sí, me salieron un montón de datos, así Eso, es. como de que satisfy, no sé qué cosa, ¿no? De que se completó algo así, tiene que salir. Entonces, Sí, ahora vas a darle aquí arriba donde dice kernel, aquí como yo, en kernel, y le vas a dar donde dice restart kernel. ok. Kernel, restart kernel, y otra vez Puedes volvemos a restar. ejecutar, ajá, restart kernel, y vuelve a ejecutar la primera línea la que te había dado error, no la de pip install, esa ya no va a hacer falta, la de esta. Ok. Y cruzamos los dedos. Sí, ya Va, me dio, ya se quitó. va, Bueno, perfecto. gracias. ¿No? ¿De qué? Esa era la parte más complicada, en serio, porque siempre.
el leer los archivos puede costar trabajo, ¿no? Porque no estás usando bien la sintaxis, etcétera. Bueno, luego esta segunda parte, vean aquí, este segundo bloque. En este bloque lo que vamos a hacer es cambiar de unidades nuestros datos. Ustedes saben que en el Sistema Internacional de Unidades, las unidades básicas de la temperatura son los Kelvin, no son los grados Celsius ni los Fahrenheit, son los Kelvin. Entonces, las bases de datos están en Kelvin y tenemos que convertirlas a Celsius, a grados Celsius, para que sea más fácil nuestra interpretación, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo, vean, de mi dataset, de mi DS, voy a definir una nueva variable que se va a llamar T2M-C de Celsius y va a ser igual a qué? A que de mi dataset se tome la variable T2M, esta de aquí, y que a todos mis datos se le reste 273,15. Eso me va a convertir la temperatura de Kelvin a grados Celsius. Entonces, ejecutamos esto, ejecútenlo. Va a tardar ahí unos segunditos. ¿Por qué tarda? Pues imagínense que estamos hablando de cuánto les dije. Estamos hablando de 190 millones, ahí no se alcanza a ver ahí, bueno, 190 millones de datos, por eso tarda 2, 3 segundos. Va, entonces tenemos nuestro dataset que tiene esta forma. Aquí, 18,000 tiempos, 81 latitudes, 129 longitudes, perfecto. Aquí los derechos de autor, de dónde vienen los datos, bla, 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 perfecto. Va, entonces vamos a comenzar a explorar los datos y hacer algunas gráficas y después a irle dando la interpretación agrometeorológica. Parámetros que tenemos que conocer estadísticos, bueno, aquí están los de referencia, por ejemplo, la temperatura, la media, el promedio, la mediana, acuérdense cuando vimos los box plot, los diagramas de cajas y bigotes, la mediana era el valor que quedaba a la mitad de la distribución si yo ordenaba los datos de menor a mayor. Luego el mínimo absoluto no tiene mucho que explicarse, es el más bajo de todos. El máximo de la temperatura mínima. Otro término estadístico es el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. La desviación estándar es la dispersión que tienen los datos. Por ejemplo, si en una parcela todos los días la temperatura mínima es de 5 grados, todos los días, ¿cuánto vale la desviación estándar? Cero. ¿Por qué? Porque no están dispersos los datos, están siempre en el mismo valor. Luego tenemos la varianza, que es elevar al cuadrado la desviación estándar. Es un poquito más difícil de interpretar la varianza cuando hablamos de estadística univariante, pero cuando hablamos de estadística bivariante o multivariante, que tenemos varias variables, la varianza es una herramienta fuerte. Eso lo vamos a ver la última sesión de todas, cuando vayamos a correlacionar muchas fuentes de datos agrometeorológicos para explicar un comportamiento fenológico. Por ejemplo, la precipitación, la humedad del suelo y la temperatura. Esas tres variables te van a explicar la mayor proporción de la varianza del crecimiento de la planta. Es decir, que si tú ignoras la radiación, el viento, el CO2. Si tú ignoras todas esas y solamente te quedas con la temperatura, la humedad del suelo y la precipitación, con esas tres tú vas a lograr explicar la mayor parte del comportamiento de X variable fenológica. Entonces, ahí es donde el análisis de la varianza cobra importancia, ¿sí? Luego tenemos otro término que se llama coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la división entre la desviación estándar y el promedio. Entre más pequeña sea este coeficiente de variación, significa que el comportamiento de mis datos es más homogéneo.
no tiene tanta irregularidad. Y al revés, entre más grande sea el coeficiente de variación, significa que mis datos son más heterogéneos. Luego tenemos el concepto de los cuartiles. Un cuartil es una cuarta parte de todos mis datos. Luego tenemos el concepto de percentil. Un percentil es 1% o 1 de 100 de todos mis datos. Luego tenemos el término de asimetría. Cuando ustedes están visualizando sus datos de lo que sea, temperatura, humedad, peso de la piña, de agave, grados Briggs, ARTs, número de pencas, altura de la planta, lo que se les ocurra, cuando tú sacas una muestra de la población y tú graficas esa distribución, muchas veces la distribución no es simétrica. Lo vamos a ver un poquito más adelante. No es sube, máximo, baja, mínimo. La famosa campana gaussiana. Muchas veces está hacia la izquierda, hacia la derecha, está sesgada. Entonces, esta simetría nos va a permitir calcular, estimar qué tan sesgada está nuestra distribución de datos. Y luego tenemos la kurtosis. La kurtosis es qué tan achatada o qué tan picuda, qué tan hacia, ensanchada está nuestra distribución de datos. Entonces, estos conceptos estadísticos nos van a ayudar a hacer una interpretación robusta, hay más, pero bueno, con estos son suficientes, robusta del comportamiento de la temperatura. Son las que vamos a estar viendo ahorita en esta primera parte. Va, entonces, este bloque de código siguiente, estoy importando nuevamente otras bibliotecas. XArray, que ya la tenía, pero igual la estoy llamando otra vez aquí. Pandas, que Pandas es una especie como de Excel para Python, trabajar con celdas. Y otra que se llama Matplotlib. Matplotlib me va a ayudar a graficar los datos. Entonces, fíjense, lo primero que estoy haciendo aquí es dándole una coordenada al código, una coordenada geográfica para poder graficar datos de esa coordenada geográfica. Entonces, bueno, yo voy a poner Arandas porque, pues no sé, pues, estoy en Arandas y quiero ver sus coordenadas. A ver, Arandas, Jalisco, coordinadas, me salieron los camiones. Coordenadas. Ah, tienen que estar en decimales, no en grados, minutos y segundos. Si les aparecen así, en grados, minutos y segundos, hay que convertir a decimales. Entonces, mejor busquen las que están en decimales, que son estas de aquí, miren. 20,70 de latitud. Entonces le pongo aquí 20,70 de latitud. Ahora de longitud. Longitud menos 102,34. Menos 102,34. ¿De qué año en específico quiero calcular sus temperaturas? A ver, vamos a ver, de 1997. Ha sido un año muy mitificado, bueno, no mitificado porque es verdad, pero ha sido un año muy controversial, mejor dicho, porque fue un año con temperaturas extraordinariamente bajas en Jalisco. De hecho, han sido las temperaturas más bajas que se han presentado en la historia desde que hay registros en Altos de Jalisco, Nayarit, en Zacatecas, en el Estado de México, Guanajuato, etcétera, ¿no? Entonces, bien, 1997. ¿Para qué mes quiero yo las temperaturas? Para el mes 1, enero. Va. ¿Qué variable voy a calcular? La temperatura a 2 metros en grados Celsius. Por eso le pongo la C. Porque acá arriba ya la tenía guardada. Vean. Fíjense cómo todo va teniendo relación. Muy bien. ¿Qué me va a hacer este código? Este código me va a buscar en este mes, en este año y en estas coordenadas cuáles han sido las temperaturas mínimas de cada uno de esos puntos. ¿Por qué digo que las temperaturas mínimas?
Vean, porque aquí en esta línea de código yo estoy diciéndole que de mis temperaturas me busque la mínima, min, si quisiera la máxima, le ponía max, y que me guarde esa temperatura mínima. Por ejemplo, si un día a las 5 de la mañana había 3 grados, a las 6 había 2 y a las 7 otra vez había 3, se va a quedar solamente con el valor de 2 grados. Ah, perfecto. Luego aquí le estoy diciendo que me grafique. Grafícame plt.figure, hazme una figura de ese tamaño. ¿Qué me vas a graficar? Me vas a graficar en el eje horizontal el tiempo, los días del mes, y en el eje vertical, separado por una coma, me vas a graficar los valores de las temperaturas mínimas. ¿Y cómo me los vas a representar? Con un marcador en círculo. ¿De qué grosor quiero la línea de la gráfica? Grosor 2. ¿Qué título? Quiero que me pongas el año, el mes y el texto que diga el punto más cercano a la lat y la lon. Vean aquí, lat cero, lon cero, pero ¿quién es lat cero y lon cero? Vean, 20.70 y 102.34. Entonces lo está reciclando y me los va a poner aquí. Ejecuten este bloque, por favor. Lo hace casi inmediato y les va a dar una gráfica en función de las coordenadas que ustedes le hayan puesto. Díganme si les salió. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Los demás? Bien, muy bien, Lau. Muy bien, Sergio. Bien, Arturo. ¿Los demás cómo van? ¿Sí va saliendo? Bien, Carlitos. Va. Entonces, vean, es que esto es... Una pregunta. Sí, Eric. A mí me salió un error. A lo mejor a mí no, a lo mejor no revisé bien los datos. Eh, la parte de mes, yo le había puesto mes 6 junio, Ah, y me arrojó un ya, error. ya. Sí, Eric. Eliminé mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. ¿Por qué los eliminé? Ah, Porque estaba pesadísimo el archivo. Entonces, lo que les dije, nada más me quedé aquí con los meses de... Los únicos que van a funcionar es el enero, febrero, marzo. No estoy seguro si dejé abril y noviembre y diciembre. Sí, ok, por perfecto. Sí, eso. entonces pensé que estaba haciendo algo mal. No, no, es que el código lo tenía pensado para todos los meses, pero luego cuando vi que estaba pesadísimo el archivo, tuve que modificar un poquito las cositas ahí. Ok, Sí, ¿tendrá después que nos comparta, ya para nosotros descargarlo, sí, claro. una versión completa? Ok. Mejor aún, les digo cómo descargarlo ustedes mismos Ok, perfecto. y que puedan Muchas descargar gracias. cualquier variable. Perfecto. ¿Ah? Sí, Jorge. Sí, ya por ¿Alguna último, otra ¿hasta qué pregunta? año se puede? Se puede hasta, a ver, hasta hace 4 días se puede, ¿eh? Esto tiene un desfase de 4 días solamente. Perfecto. Muchas gracias. Sí, de nada. Sí, Jorge. Entonces ahorita nada más descargó esos meses por el cálculo que van a ser de las heladas, ¿verdad? Es Sí, correcto. como son los meses con las temperaturas más bajas, con fines de la práctica, solamente descargué esos, porque si no, se iba a ser un archivo muy pesado. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Va, entonces, bueno, pues nos da esta gráfica. Y fíjense qué pasa en el 97. Tal, tal, tal. En esta coordenada que le puse, ¿eh? Y por aquí del día 10, 11 y 12 de enero de 1997 bajó la temperatura a 2 grados. Es consistente con lo que me han dicho y seguramente a ustedes también los agricultores en el 97, las heladas y pa. Ahora, ¿qué creen que pasó en el 97? Fue cuando nevó. Sí, pero ¿qué creen que pasó con esto que está aquí?
En la clase que tuvieron con Ángel, la segunda, Fenómeno del vi- niño. eso, vieron el fenómeno del niño. Eh, Hay dos fases, creo que también yo lo mencioné un poquito, la fase cálida, el niño, la fase fría, la niña, la neutralidad. Y cuando tenemos inviernos con el niño, lo que ocurre es que la corriente en chorro, déjenme ponérselas aquí para que vean, vean cómo todo empieza a tener, es que al final del día el planeta es un sistema que todo está interconectado. Cuando está el fenómeno del niño presente, esto que están viendo ustedes ahorita aquí, se llama corriente en chorro. La corriente en chorro son vientos de más de 200 kilómetros por hora a más de 7, 8 kilómetros de altura. Son como túneles, como en la película de Buscando a Nemo, cuando las tortugas se meten a la corriente esta que va a Sydney, se meten ahí a la corriente y van rapidísimo y no tienen que nadar. Lo mismo pasa en el aire. De hecho, los aviones se meten a estas corrientes, por imagínense, les dan 200 kilómetros por hora de ventaja. Por eso los aviones, cuando van a Europa, tardan mucho menos que cuando vienen de Europa para México, porque de aquí, de México a Europa, agarran la corriente en chorro a favor. Y cuando vienen de Europa a México, la agarran en contra. Entonces tienes viento que te está frenando. ¿Qué pasa? Que cuando hay el fenómeno del niño que ocurre aquí, ocurre más o menos aquí donde está el cursor, esa gran cantidad de energía, porque el océano está más caliente, va hacia la atmósfera y en la atmósfera se propaga hacia el hemisferio norte y hacia el hemisferio sur. Y lo que provoca es que la corriente en chorro se rompa. Entonces, ¿qué hace la corriente en chorro? A ver, es un túnel de viento muy intensos, como estos de aquí. Vean, aquí está a 210 kilómetros por hora y por Baja California. Y vean que si pongo yo la temperatura, ahí. Fíjense que la corriente en chorro, colores azules, son temperaturas muy bajas. Vean, aquí son temperaturas de -5 grados, pero arriba, ¿no? En la altura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes el fenómeno del niño, esa corriente en chorro se rompe en algunos momentos y como esta bolsa de aire frío que ven aquí en Baja California, a veces se riega al centro de México. Eso fue lo que sucedió aquí. Esa se rompió la corriente en chorro por mucha energía que venía desde el océano, pasaron las semanas, se rompió la corriente en chorro, se rompió la bolsa de aire frío, se regó sobre México, bajaron las temperaturas, unas heladas extraordinarias que terminaron con un montón de agave. De hecho, después de ahí hubo un repunte en los precios del agave porque mucho se heló. Algo parecido pasó en el 2022, me parece. Y luego, ¿qué creen? En el 2015, vean aquí la gráfica, vean, aquí está el 1997, vean, color rojo, un niño muy intenso, de hecho se le llama como el super niño. Y luego vean en el 2016, 9 de marzo de 2016, aquí, otra vez un niño muy intenso. ¿Y qué pasó en marzo del 2016? Esto, aquí en mi pueblo. 15 centímetros de nieve, en algunas zonas más, por exactamente el mismo fenómeno que ocurre con el fenómeno del niño. Entonces, a mí siempre que llega el invierno y me dicen, oye, este año nevará, si ustedes ven el histórico de cuando ha nevado en la mayor parte del centro de México, el occidente, el Bajío, que no es tan común, pero cuando ven las fechas de las nevadas o de las heladas más intensas, corresponden con eventos del niño, la mayoría. Entonces, bueno, ya saben por qué. Ahora me decía un poquito del tema, pero bueno, para darle contexto a los datos, ¿no? Porque tener los datos ahí nomás, pues amén. Si les das contexto, los datos te van a contar un montón de historias, son rechismosos los datos, ¿no? Pero pues hay que saber cómo torturarlos para que te den la información. Entonces, bueno, tenemos aquí la grafiquita. A ver, vamos a cambiar de coordenadas. Vamos a cambiar, por ejemplo,
Creo que hay alguien aquí de Chihuahua, ¿no? De, creo que Rubio es un lugar frío, de Rubio en Chihuahua. Aquí está, a ver, 28.5, 107.2. 28.5, 107.2. Igual, 1997 enero. Ahí está. Vean que por esas mismas fechas, vean hasta dónde bajó la temperatura en Rubio. Hasta -6. Por esas mismas fechas. Vamos a ver otro año, por ejemplo, el año pasado, 2024. También, miren, hasta -8 bajó en Rubio algunos días. A ver, 2023. Estoy en enero. Pa, 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 -2. 2022, -4, más persistente. A ver, vamos a cambiar de mes. Vamos a febrero. Le pongo el 2. Vean, también muy persistente las temperaturas bajas. A ver, marzo. Vean, seguimos ahí. Abril, no me acuerdo si está también. No, abril ya no está. Pero sí está diciembre, el 12. Ahí está. ¿Va? A todo el mundo le funcionó bien, quedó clara esta parte del código. Ahora vean la potencia que tiene esto, eh, aunque no sean agrónomos, alguien que sepa trabajar con datos, aunque no sea agrónomo, de lo que sea, pero que sepa trabajar con datos y que sea curioso, a esto le puede dar todo el sentido del mundo en precios de tal cultivo, en oferta, demanda, en problemas de logística con transportes ferroviarios, puertos, imagínense lo que sea, ¿no? O sea, dándole el contexto. Va, bueno, entonces ahora calculamos todos los estadísticos de, de este mes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el promedio, la mediana, el mínimo absoluto, el máximo, el rango, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, el rango el cuartil 1, el cuartil 3, el percentil 10, el percentil 90, la simetría y la curtosis de estos datos que están aquí. ¿De qué coordenada? De la que ustedes hayan puesto, el año que hayan puesto y el mes que hayan puesto. Entonces, ejecuto esto. ¿Cuál es la temperatura promedio de enero, no, de diciembre de 2022 en Rubio, Chihuahua? 0.32. La mediana, -1.26. El mínimo absoluto, -5.6. El máximo, 8.45. Ta, 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 ta. Coeficiente de variación, altísimo, claro. Vas a tener un montón de variación en las temperaturas mínimas. La asimetría, entre más cercana a cero, significa que tu curva va a ser más simétrica. Y la curtosis negativa significa que cuando tienes una curtosis negativa, significa que tu distribución de datos es muy amplia, está muy ancha. Sí, muy amplia es el término correcto. Va, seguimos. Luego podemos a esto mismo darle una interpretación visual para que a golpe de ojo tú veas esa distribución de tus datos y puedas, por ejemplo, ver niveles de riesgo, de heladas, de estrés por temperaturas cálidas, lo que quieras, ¿no? Entonces, ejecutamos aquí. Aquí lo que estamos haciendo es de las mismas coordenadas que ustedes tenían, por eso les van a salir diferentes las gráficas a las mías. Estas son para Rubio, para diciembre. Quiero que me hagas el box plot, un diagrama de cajas y bigotes. Va, pues ejecuto. Y aquí está la distribución de las temperaturas ese mes en Rubio. La caja, ya lo habíamos visto esto cuando vimos análisis de precipitación. La caja lo que me dice es en dónde se concentra el 50% de mis datos. Entonces, en Rubio,
El 50% de las temperaturas mínimas están entre -3 y 4 grados, con una mediana de -1 punto y feria. Vean, -1 es por aquí -2, pues -1 punto y algo, que de hecho acá estaba, miren, mediana, -1,26 es este de aquí. Ese -1,26 debe ser este mismo de aquí, la raya roja, ¿va? Luego, podemos potenciar todavía más este análisis y no quedarnos solamente con enero de un año, sino ¿qué les parece si ahora hacemos el análisis para enero de todos los años? Es decir, vamos a analizar 30 eneros. Enero de 1994, 95, 96, hasta el último. ¿En qué coordenada? Me voy a traer la de Rubio otra vez, me las voy a traer para acá y la voy a pegar aquí. ¿Sí? Para utilizar la misma coordenada. Y vean aquí, lo que voy a hacer es, igual que se quede con las temperaturas mínimas, este método de aquí, el de near rest. A ver, algo que me faltó aquí importante es, eh, a ver, no es magia. Alguien va a decir, oye, ¿y cómo sabe exactamente lo que pasaba arriba de X coordenada? A ver, esto tiene ciertas limitaciones. Al ser una combinación de estaciones meteorológicas, satélite y modelos, esta es una estimación global. ¿Qué pasa? Si en Arandas la estación meteorológica está en la presa del Tule, a 8 kilómetros de la presidencia municipal, pues lógicamente que esos 8 kilómetros pues tienen un montón de ruido respecto de la presidencia municipal, porque mi dato puntual real está en el Tule, donde está la estación meteorológica. ¿Qué hace el satélite y qué hacen los modelos? Ajustan para que ese dato de alguna manera se vaya perfilando con el relieve a la presidencia municipal de Arandas. Pero, a ver, no va a ser un dato real. El dato real, real, es el que te marca la estación. Punto. Esto va a ser ese reanálisis, ese remallado que nos va a dar la mejor estimación posible. ¿Cuándo conviene usar esto? Cuando no hay estaciones. Si tienes una estación, usa tu estación. Te va a dar datos del microclima que tienes ahí. Si no tienes estaciones, pues usa esto, es lo que hay, es lo mejor que hay y, y bueno, o compra una estación si quieres datos, o sea, justamente de esa zona, ¿no? Ahí me puede preguntar, ¿y hay mucha diferencia? Sí, hay mucha diferencia. Estos datos que estamos viendo están muy bien para un carácter regional de cómo se comporta la zona, pero si quieres saber cómo se comporta tu parcela, el huerto, tu región del cultivo, el valle, necesitas una estación, no hay otra. ¿Por qué? Porque ustedes saben, puede estar helando de la carretera para allá y de la carretera para acá no está helando. Así se comportan las temperaturas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Va, entonces era importante tener esa precisión de la limitación de estos datos. Porque si no, alguien va a decir, entonces, ¿para qué tenemos estaciones? Bueno, ya saben para qué, para tener datos reales del punto. Va, entonces, si ejecuto este código, vean, me falta, a ver, díganme aquí, vean el rango de temperaturas. ¿Les sale esta gráfica? Una gráfica como esta. Vean el eje horizontal, es el año, los años, 1995, 96, 2024. Solamente los meses de enero. Vean el eje, vean el eje vertical. Son las temperaturas. ¿En qué rango de valores les dio de temperaturas? Como a mí, de 200 y pico. Sí, ¿Sí? entre 270 y 290. ¿Qué hicimos mal o qué?
¿O por qué? Imagínense, 275 grados. ¡Ay! A mí de 272 a 287. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos mal o qué? Vean aquí arriba. ¿Estará sumando en vez de promedio? Es que fíjense que al principio habíamos mencionado que nuestros datos iban a estar en Kelvin y le teníamos que restar 273,15 para que nos convirtiera a grados Celsius. Fíjense cómo se llama mi variable de grados Celsius, T2M-C. Y vean cómo se llama la que estoy graficando. T2M, ¿qué me falta? Guión bajo C. Para decirle a Python, grafícame la temperatura ya convertida a grados Celsius. Entonces, si yo ejecuto esto, ahora sí me da en rangos fáciles de interpretar, ¿no? En Celsius. A ver, fue un error involuntario. Este no fue para ver si estaban ahí listos. Bueno, un error involuntario, pero para que vean lo importante que es, de alguna manera, no ser expertos en programación. A ver, no lo soy, pero más o menos tener como la intuición de qué pudo haber salido mal. Por el rango, la temperatura. O a lo mejor que no he descargado en la biblioteca, ¿verdad? Ahora sí les dio, ¿no? Ya con el guión bajo C. C minúscula. ¿Sí salió? Sí. Y fíjense aquí otra cosita. Con un poquito de imaginación, vean ese diagrama de puntos que está ahí. Si se alejan lo suficiente, 1 metro o 2 metros de la pantalla, y medio cierran los ojos, se van a dar cuenta que se ven unas oscilaciones. ¿Sí lo ven? ¿Sí alcanzan a identificar las oscilaciones? Claro, hay ciclos. Sí, adelante, Jorge. Que lo estoy haciendo, pero mi latitud y mi longitud, Ajá. cuando los coloco, no me respetan las latitudes que yo coloqué. Perdón, sí, las coordenadas que coloqué, tanto ni latitud como ni longitud. ¿Cuáles pusiste? Yo puse 19,83 y menos 98,9. A ver, 19, otra vez, 19 punto qué? 19,83 Ajá. y menos 98,9. A ver. Ah, a ver. Esas las que me da, esas son las que me dieron. ¿Sí te da esta gráfica? Sí me da exactamente esa. Va, perfecto. Bien. Es que acuérdate que como yo tenía la de Rubio, Chihuahua, me daba otros valores, ¿no? Pero entonces como que lo estima, o sea, se acerca lo más, porque no es exactamente las coordenadas, ¿no? No es Ah, 19. ya. Estas de aquí dices, ¿no? Estas de aquí. Es correcto. Sí, Ajá. claro, se acerca a donde está el dato más cercano. Eso es. Oh, ya. Sí, Perfecto. sí, sí. Muchas gracias. Sí, no a ti. Entonces, fíjense, incluso aquí en esta coordenada se alcanzan a intuir ahí las oscilaciones. Fíjense aquí cómo se ve como que medio baja, como que sube, vuelve a bajar, vuelve a subir, no con la misma periodicidad ni amplitud, pero hay oscilaciones. ¿A qué creen que se debe? A esto, al niño y a otros modos de variabilidad, pero fundamentalmente al niño, que se ve representado también en, no tan, lógicamente, no igual, pero sí con una cierta oscilación retrasada y que va respondiendo
a lo que el niño va pautando, ¿no? Bien, entonces vamos un poquito para abajo. Temperaturas mínimas de cada mes. Le voy a dar un poquito más rápido para que no se nos vaya el tiempo. Ya lo más importante era que quería que vieran la estructura del código para que ustedes pudieran inspeccionarlo. Igual un tip es si, a ver, no son programadores, a lo mejor habrá aquí alguien que sí sabe programar, pero si tienen dudas de programación o de algún error, yo les recomiendo que usen Gemini o ChatGPT. Le ponen el error, lo copian y lo pegan a ChatGPT y ChatGPT les va a decir en dónde está el error. La mayoría de las veces acierta. Y si no, pues ahí tú medio preguntándole, oye, mira que hice esto y me salió mal, órale, lo pones. Ah, sí, mira, seguramente te equivocaste en esto, ¿no? Entonces, bueno, es una recomendación para a lo mejor los programadores que son muy puristas como Jonathan dicen, no, yo lo quiero hacer todo sin ayuda, ¿no? Pero a ver, los que queremos el dato rápido, pues si ahí está ChatGPT, pues hay que usarlo. Vean, aquí lo que estoy haciendo es, para esta coordenada, estoy calculando la temperatura mínima de cada mes de enero, desde 1995 hasta el 2024, la estoy graficando y encima le estoy poniendo umbrales de temperatura que ya pueden ocasionar heladas. Ya desde los 2 o 3 grados Celsius ya puede haber heladas en el cultivo. ¿De qué depende? De la cantidad de humedad que haya y del viento. Si no hay viento o si el viento está en calma y la humedad relativa es muy baja, con temperaturas de 2, 3, 4 grados, ya se pueden presentar heladas cerca del cultivo. Si hay mucho viento, hay una humedad alta, el valor baja. Tiene que bajar más la temperatura para que se pueda formar la capita de hielo, porque ya tienes mucha humedad. Entonces acuérdense que cuando hay humedad, el agua tiene una capacidad calorífica más alta, por lo tanto es más difícil que se enfríe la superficie vegetal. Bueno, pues aquí tenemos el comportamiento. Luego podemos hacer lo mismo para cada día del mes con sus bigotitos. Sí, Jorge, adelante. Perdón. Sí. Entonces la interpretación que le daríamos ahí es que todo el espacio que está en las líneas entre la amarilla y la roja son los riesgos de helada. No, de hecho, todo lo que esté por abajo de la amarilla Ajá, ya tiene riesgo de helada. Así que para esta ubicación que yo puse, la conclusión es muy clara. En esta coordenada, los meses de enero, acuérdate que seguimos en enero, los ajá. meses de enero es prácticamente un hecho que va a helar. Oh, Por- ya. Sí, porque fíjate que todas están abajo de 2. Menos Ajá. 0,5, menos 4, menos 2, menos 3, menos 2, 0. Claro, haría falta superponerle a esta gráfica la de la humedad y la del viento para ver cuándo son esas condiciones más severas, ¿no? Esto nos da un panorama, pero no nos da el panorama completo. Cuando uno va al médico, a ver, sospecho que tiene flemas en los pulmones. A ver, pues vamos a hacerle una placa, ¿no? Para ver si es cierto. Y también, por si acaso, vamos a hacerle un estudio de sangre, por si qué sé yo. Y también vamos a hacerle uno de la tiroides, porque no sé qué. Entonces, claro, tú necesitas todas las piezas para hacer el diagnóstico. Aquí también, solo con la temperatura ya te das una idea, pero si le metes humedad, viento, cobertura vegetal del suelo, no es lo mismo el suelo desnudo al suelo con cobertura vegetal, ya tienes como más elementos para poder diagnosticar si hubo helada y si la helada fue severa y si fue una helada blanca o una helada negra, que bueno, ya lo vamos a ver. Perfecto. ¿Va? Muchas gracias. No hay de qué. Luego, temperaturas mínimas media de cada mes. Esta grafiquita que está aquí es otro tipo usual de gráficas, similar a la anterior,
pero en vez de que nos quedemos solo con los puntitos de la temperatura mínima, déjenme poner otra vez eh, a Rubio, a la ubicación de Rubio en Chihuahua. ¿Dónde íbamos? Aquí. Ahí. ¿Dónde quedó? Ahí está. Enero, ahí está. El puntito azul me va a dar el promedio y los bigotitos, vean que cada punto tiene un bigotito superior y un bigotito inferior, me da la desviación estándar. La desviación estándar es, acuérdense, qué tan dispersos van a estar esos datos de temperatura mínima en cada uno de esos 30 eneros. Vean, por ejemplo, aquí, que se ven los ciclos perfectos, ¿eh? Vean aquí, sube, baja, sube, o sea, va la ondulación, les digo, no con una frecuencia constante, la frecuencia se va alterando y tampoco con una amplitud. Eso tampoco tiene una frecuencia constante todo el tiempo, ¿no? Va cambiando. De repente vean este niño de aquí. Este niño duró desde el 90 hasta el 95, o sea, prácticamente 5 años seguidos con dominio del niño. Luego una niña de 2 años, luego un niño intenso de 1 año, luego una niña de 4 años. O sea, esto no es de que niño, niña, y que dura lo mismo, no, es caótico, no es constante la frecuencia. Luego también podemos hacer otro tipo de representación de la serie temporal que es esto mismo, pero con boxplot. Vean, ya depende qué tan producido quieran hacer su presentación de los datos, ¿no? Si se quieren lucir, pues mira, les ponen esto aquí, no, hombre, te van a decir, pues, ¿dónde estudiaste? ¿No? O sea, ya depende del objetivo y la audiencia que tengas. Vean, por ejemplo, aquí se ve también una oscilación, se ven las oscilaciones perfectas y se ven años en donde hay muy poquita dispersión de los datos. Por ejemplo, un año interesante aquí en Rubio es este, 1998. Fíjense cómo prácticamente todos mis datos de ese enero del 98 estuvieron por debajo de 0 grados. O sea, de los 31 días, prácticamente heló todos. ¿Qué más? ¿Qué más? Vean acá también en el 2010, también la mayor cantidad de días por debajo de 0 grados. Y luego hay otros años, por ejemplo, el 2015, en donde la mayoría de mis datos aquí están por arriba de 0 grados. Entonces, los box plot me van a ayudar a golpe de ojo a poder ver la distribución que tienen mis datos. ¿Va? Y luego tenemos otra forma de presentarlos, que es en histograma o una función de densidad de probabilidad, popularmente conocido como gráfica de barras, técnicamente conocido como función de densidad de probabilidad discreta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Fíjense, de mis datos voy a hacer una figura. Esta figura la voy a dividir en 20 secciones de temperatura. Va a estar dividida en 20 secciones. Los contornos van a estar ahí en negro, el grosor de la línea de 1.2, el color de la barra, un azul ligero. Alfa es la transparencia de la gráfica, 0.8 de transparencia. Y quiero que me grafique. ¿Dónde está el PLT? A ver, ¿dónde está? Aquí. Quiero que me grafique el histograma de quién? De las temperaturas mínimas de todos los eneros. ¿En dónde? En rubio, en la coordenada que yo tenía. Entonces, ejecuto esto y fíjense la información tan útil, tan nutrida que me da. En el eje horizontal tengo los rangos de temperatura, desde -8 hasta 10. En el eje vertical tengo la frecuencia relativa, es decir,
el porcentaje de veces que la temperatura se encuentra en ese rango. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia relativa de 0 °C en Rubio en enero? Aquí, 0, me voy para acá, casi de 10%. ¿Qué significa? Que de todos los eneros, el 10% de los días tienen una temperatura mínima alrededor de 0 grados. Vamos a ver en menos 2,5 sobre 14%. ¿Qué significa? El 14% de todos los días de enero en Rubio alcanzan temperaturas de menos 2 grados. A ver, de menos 5, lo mismo. Menos 5, va para arriba, nos vamos para la izquierda, 6%, redondeándolo, ¿no? Significa que el 6% de los días de enero se llega a menos 5 grados. ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer una probabilidad de riesgos. A ver, si mi cultivo no resiste temperaturas por debajo de menos 3, menos 4, menos 5, lo que quieran, y yo tengo un umbral de tolerancia de 10% de riesgo, esto me permite saber qué tan probable es, con base en los datos históricos, de que se logre bajar de esa temperatura. Ya depende de las políticas de la empresa, las políticas del agrónomo, de la persona que esté tomando la decisión, cuánto porcentaje de riesgo se puede permitir. Sí, les pongo un ejemplo. Si alguien me dice, hombre, si sales de tu casa y tienes 10% de probabilidad de que te atropellen aquí afuera, a ver, uno dice, a ver, 10%, ya depende, alguien dice, ah, no es tanto, ¿no? Y yo diría, no, si es mucho, me voy a esperar a que baje a 1. ¿Sí? Entonces, es una probabilidad con base en datos históricos que no te asegura el futuro, pero sí es una fuente confiable, ¿no? Con cierta confiabilidad. Vamos a cambiar de ubicación. Por ejemplo, aquí, a ver, si quieren cambiar de ubicación, hay que irnos para arriba y volver a modificar las coordenadas aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner coordenadas de Coordenada de San Cristóbal de las Casas, 1673 92. A ver, de uno por uno. 1673, porque esta hora del día ya. 1673 y 9263. Ahí está. San Cristóbal de las Casas, enero. Aquí está la distribución de las temperaturas mínimas. Fíjense cómo se corrió a la derecha. O sea, acuérdense cómo se llamaba el término, aquí lo teníamos. Tiene una asimetría ahora hacia la derecha y aparece con una curtosis más alta, aparece más picudita la distribución, fíjense. Ahí está. Bien, entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver las diferentes coordenadas. Ahora, vamos a pasar a esta función de barras, a esta función de densidad de probabilidad discreta, pasarla a una función de probabilidad continua. Y esto es todavía más útil que tener nuestras barritas. ¿Por qué? Nuestras barritas son los datos reales, sí, pero para comparar una zona con otra zona, con puros datos reales, se van a volver locos porque vas a tener miles de datos en uno y miles de datos en otro. Y tú lo que necesitas es esos datos caracterizarlos en un tangible, en un coeficiente, en un valor, para poder comparar uno contra uno y no miles contra miles. No sé si me doy a entender. Entonces, para eso tenemos una de muchas funciones de densidad de probabilidad. Las más usuales son estas que vamos a ver. Esta es la función de distribución gaussiana o la normal. ¿De quién está hecha? Está hecha de sigma. Sigma es la desviación estándar de mis temperaturas mínimas de enero o del mes que sea. Mu
es la temperatura promedio mínima para el mes que sea, y Tmin, esta de aquí, es la que yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra esa temperatura mínima. Y la función tiene esta forma, es una exponencial, ahí con un parámetro de normalización, que es el sigma raíz de 2pi, y más o menos mis funciones se ven de esta manera. Antes de ver el caso real con los datos reales, vamos a ver estos datos de aquí hipotéticos. Datos idealizados, no hipotéticos. Fíjense, vamos con la de color azul. La de color azul se ve que no tiene sesgo, o sea, parámetro de asimetría cero. El promedio se ve que es cero. ¿Por qué? Vean el centro, está aquí, en el cero. Y tiene una desviación estándar de raíz cuadrada de 2, o sea, pequeñita. ¿Qué significa? Que voy a tener una distribución con una kurtosis alta. Es decir, la mayoría de mis datos están concentrados alrededor del promedio, de la media, de cero. Vamos con la de color rojo. Vean la de color rojo. También está centrada en el cero. Ahí se ve claramente. Pero fíjense que su desviación estándar es más grande. Por eso su kurtosis disminuye, está más ancha. El promedio es el mismo, pero la distribución de sus datos cambia. Color naranja, mismo promedio, cero. Ahí está, en el centro. Una desviación estándar muy grande. Vean, por eso está súper achatada. Y para contrastar, la que tiene el promedio en -2, fíjense, la verde, por eso está centrada en -2 y con una desviación estándar de 0,5. Estos serían los parámetros, estos que estoy señalando, que irían aquí adentro. La pregunta es, ¿cómo paso de esto, de estos datos reales, cómo paso y los modelo a estos datos teóricos o datos modelados, vaya, simulados? Aquí tienen el código que hace eso. Entonces, fíjense. Primero, calculo mu. Mu es el promedio. ¿Cómo lo calculo? Simplemente de las temperaturas mínimas de enero, calcúlame el promedio, punto min. Luego calculo sigma, como de las temperaturas de enero, punto std, Standard Deviation. Ya, así lo calculó Python. Miles de datos, pum, ahí calculados solamente con esas dos líneas. Luego, quiero que me calcules la curva normal. Aquí está, vean, así de fácil. Probability Density Function, función de densidad de probabilidad, es igual, hazme la distribución normal de la función de densidad de probabilidad de X, que X, ¿quién es? La temperatura. Mu, ¿quién es? El promedio de las temperaturas mínimas de enero. Y sigma, que sigma es la desviación estándar de las temperaturas mínimas de enero. Va, perfecto, pues pónmelo bonito, ponme el color rojo oscuro, 2,5 de grosor, pónmele este título al level, el eje X, el eje Y, pónmelo así, ponme estos títulos, talala, ejecuto y aquí está. Entonces fíjense qué bonito. Tengo mis datos reales con las barras y tengo el contorno de mi función de densidad de probabilidad con sus parámetros. ¿Cuánto vale mu? 12,39. ¿En dónde debe estar centrada? Vean. 12,39. ¿Cuánto vale sigma? 1,93. Ese 1,93 es el que me va a dar qué tan amplia o apretadita
va a estar la gráfica. Voy a regresar a Rubio, a poner las coordenadas de Rubio aquí para ver cómo cambia. Acuérdense que ustedes pueden cambiar el mes, pueden cambiar lo que quieran. Ahí, ahí, ejecuto. Esto ya son los datos de Rubio en Chihuahua. Ejecuto. Vean cómo se cargó ahora a la izquierda. El promedio, ¿por dónde debe de estar? A ver, díganme, sin hacer el cálculo, ¿por dónde creen que va a estar el promedio? Imagínense que ustedes están pintando la curva por arriba. ¿Por dónde estaría el promedio? A ver, ¿quién se anima? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde estaría el promedio? Ahí píntenla ahí arriba con imaginación. A ver, ¿qué dicen? -2, dice Eric. Ajá, sí, yo también diría que más o menos por -2. Sí. Ojo aquí, para que una función sea normal, gaussiana, debe ser simétrica. Esta no se ve muy simétrica, ¿no? Se ve un poco sesgada a la izquierda. Entonces, tiene una cola derecha más larga. Probablemente tendríamos que buscar otro modelo que no sea el gaussiano para poder ajustar esta curva. A ver, no es una, no estamos siendo estadísticamente rigurosos. Queremos ir más a la interpretación. Entonces, bueno, ejecuto. Vean, ven, claro, como aquí está asumiendo que la distribución es normal, fíjense que como asume la normalidad, me recorre el centro, el promedio a la derecha. Justamente por eso es que esta distribución para este caso de Rubio no sería la mejor. A lo mejor habría que buscar otro tipo de distribución, binormal, una gama, etcétera, ¿no? Bien. Entonces aquí ya podemos calcular la probabilidad de heladas. Perdónenme aquí, de error de dedo, de heladas. Vean, por ejemplo, en Rubio, probabilidad de heladas de mi distribución normal. ¿Qué probabilidad hay de que tenga 0 grados o menos? Ejecuto y me dice aquí que hay 57,74% de probabilidad de que en enero tenga heladas. A ver, ¿qué probabilidad hay de que la temperatura sea menor a 2 grados? Ejecuto. 80% de probabilidad de que sea de 2 grados o menos. A ver, vamos a irnos a un caso extremo, -5. ¿Qué probabilidad hay de que sea de -5? 8,19%. Va. Luego podemos hacer un análisis de tendencia, ver si hay alguna señal de que estén cambiando las temperaturas o no. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo ejecuten y lo manipulen, porque quiero pasarme a la representación espacial, que es como la cereza del pastel de esta parte, para no, si no se nos va a ir el tiempo. Vean aquí, representación espacial. Todos estos datos que estuvimos viendo son datos puntuales, una lat, una lon y un tiempo, o varios tiempos, pero en la misma coordenada. Ahí está. Ahora imagínense ustedes que quieren conocer la historia de todo México, no de una coordenada. Para eso son los mapas. Un mapa lo que te da es valores para cada coordenada. Ya no muchos valores en una coordenada, sino valores para muchas coordenadas y que tú veas visualmente esa distribución espacial de los datos. Entonces, para eso vamos a necesitar importar estas otras bibliotecas. A lo mejor algunas les da error, pero ya saben cómo solucionarlo lo voy a poner aquí, con el pip install y el nombre de lo que nos falta instalar. Vamos a ver si lo tenemos todos ya instalado o si hace falta instalar algo. Por favor, ejecuten todos este bloque de código de aquí. Ejecútenlo y díganme si les dio error o si todo transcurrió bien.
A mí me dio error. Error, ¿qué dice? Algo así como que CartoPy, algo, ¿no? Hasta abajo. Así es. Mm. Va, a ti, Brian, ¿sí te dio bien? A mí también me dio error. Ajá, El mismo, ¿no? Que CartoPy, no sé qué cosa, hasta abajo del error. Eso. correcto. Ajá, aquí aparece. Módulo no found error, no módulo named CartoPy. Entonces lo que vamos a hacer es, agréguenle una celdita aquí, denle al botón más, busquen el signo de admiración para abajo, igual ahorita se los pongo, pip install CartoPy, así. Se los voy a pegar en los comentarios acá del chat para que lo peguen. Por favor, ahí, este, ejecútenlo. Van a ver un relojito de arena aquí arriba que está como trabajando y en lo que está trabajando no le piquen a nada para que no se trabe la computadora. Y me dicen si sí se está descargando, porfa, si no, para buscar otro comando que se pueda, porque con eso van a poder hacer esto, vean, los mapitas. ¿Sí salió? ¿Se está listo? Bien, perfecto. Pues cuando se termine de instalar, lamentablemente, hay que irnos a kernel, restart kernel y, y otra vez ejecutar todo. Por acá me dice Laura, me salió error. Name CCRS is now defined. Ah, 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 ah. ¿A alguien más le salió ese error? El de figure size, tal, with zero access. Mm, a ver, no estoy seguro si es. ¿Hiciste el restart kernel, Lau? Aquí restart kernel y otra vez volviste a ejecutar todo. Ah, a lo mejor va por ahí. ¿Los demás salió? A ver, los demás. Me sale igual NAM error, doctor. Y y no ya lo restauraron, ¿verdad? Ah, me dice DS is not identified. A ver, déjenme probar unas cositas aquí a ver si funciona. Ah, Los demás, los demás sí pudieron ejecutarlo, sí les salió el mapita. A ver qué me dicen. A Eric creo que te había salido, ¿no? O a Brian, no me acuerdo. Sí, ya me salió. Sí, va, a ver, déjenme ver qué podemos hacer para los que no les está saliendo. Ay, perdón por interrumpir, pero creo que justo al reiniciar el kernel, tienes que volver a correr todo otra vez, ¿no? Porque se Claro, sí, sí, borraron las sí. variables. Sí, 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 sí. Sí, sí, así es. Inténtalo así, Lau, y también Jorge.
hay que ejecutar todo, por si acaso, ¿no? Desde aquí, todo, todo, ejecutar, 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 sin miedo al éxito, y, y ahí les va a salir, ¿no? A ver, inténtenlo. Va, entonces fíjense, si no, al final nos quedamos un poquito más para que salga, ¿no? Para seguir avanzando en esto último. Entonces, fíjense aquí, este es súper útil porque ya nosotros estamos graficando para una fecha en específico, en este caso, el 15, como está en formato de Estados Unidos, ya saben que es año, mes, día, 2011, enero, 15 de enero, temperatura en grados Celsius. Este es el dominio, el tamaño del mapa que quiero mostrar, de dónde a dónde va a estar el mapa. Aquí algunas validaciones que está detectando. Aquí el rango de la barra de colores desde menos 10 grados hasta 22 grados de uno en uno. Aquí formato de la barra de colores, etcétera. Le estamos agregando la línea de costa, los bordes, los estados, los países. Aquí incluso le podrían agregar los ríos, las lagunas, la división política de México, los municipios, lo que quieran. Eh, ejecutamos y me da una radiografía de lo que ocurrió ese día en específico. Esta es la temperatura mínima para el día 15 de enero de 2011. A ver, vamos a ver la de la helada que hubo en Aranda. ¿Se acuerdan que vimos acá que hubo unos días, dijimos del 97, ¿no? En el 97, más para que vean cómo estaba la bolsa de aire frío sobre México en enero. Y en Arandas dijimos que las coordenadas eran, bueno, realmente le pueden poner cualquier lugar del altiplano, centro, norte de México y va a salir igual, ¿no? 20.75. Me la debería de saber de memoria, es como domicilio, imagínate. Y 102.3. 102.3. Ahí, ejecutamos. Y me da que el día frío, más frío fue, a ver, aquí está el 9, el 10, el 11 de enero del 97. Pues bien, nos venimos al mapa, le pongo esa fecha, 11 de enero del 97, y venga, ahí está. Fíjense cómo de color azul toda la bolsa de aire frío, cómo escurrió por todo el occidente, bajío, centro, norte de México. Con colores azules ya son zonas con heladas. ¿Ven? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Sí le Y yo, salió? Sí, adelante. y yo nada más quería ver lo del mapa, doctor. Sí, no sé si Va. se le puede. A ver, Nada más que nada más ¿me me voy puedes a conectar compartir? con otro, voy a conectarme con Va. otra computadora al mismo tiempo. ¿Se puede, verdad? ¿No hay Sí, de acuerdo. problema? Sí, 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 de acuerdo. Sí. A ver, en lo que se conecta, para que vayan viendo su tarea. Esto de práctica 3 ignórenlo por el momento. Lo que hay que ir trabajando es esta práctica 2. Esta práctica 2 es comparar los diferentes métodos para el cálculo de evapotranspiración. Van a descargar, es un archivito de Word. Ahorita compartes, Jorge, nada más para ir adelantando un poquito. Es un archivo de Word. Tienen que trabajar con un cuaderno de Júpiter que se llama ET0 diferentes modelos.
les doy varios escenarios, experimento A, B, C, D, con diferentes temperaturas, humedades, el día del año, y hay que evaluar cómo se comportan cada uno de estos modelos, el de Hagrivis, el de Blaine, el de Thorwald, el de Pinman, el de Priestley, etcétera, el de McKing, para ver cuánto nos da en cada uno la evapotranspiración y que ustedes puedan comparar respecto del de Pinman Monty, que ese es el bueno, ver en sus zonas de interés si hay algún otro que también funcione bien. Acuérdense que el de Pinman, como necesita muchas variables, es un poco trabajoso, es costoso. Entonces, mira, si en mi zona el de Hagrivis funciona bien, ¿vale? Pues hago el de Hagrivis, que es mucho más sencillo. Entonces, para que vayan trabajando esta pequeña práctica y podemos ver dudas la próxima sesión. Nada más era lo que quería comentarles. Ahora sí, Jorge, si quieres compartir pantalla. A Sí. ver, ahí se ve. Ujú. A ver, ahí dice. Ok. Bueno, son warnings. A ver, realmente los warnings son como advertencias, ¿no? El código funciona, pero muchas veces hay incompatibilidades con el sistema operativo, con la versión de Python, pero no, yo te diría que esos los ignores, ¿eh? No pasa nada. Al final te salió el mapa, ¿no? Sí, profe, sí es Sí, correcto. entonces Sí me sin sale. problema. Sí. ¿Va? Entonces, con eso entonces sí lo podría, Sí, ya sin problema, sí. Digo, te van a estar saliendo esos warnings, pero no pasa nada, ¿no? Nada más es que ahí te están diciendo que hay una incompatibilidad entre algo, pero se está haciendo el cálculo, se está haciendo bien. oh, oh, perfecto. Entonces debería, el mapa ya con el que ya he hecho y que ya salió, significa que ya está bien, ya se corrió el Exactamente. código. Sí, Correcto. Gracias. muy bien. Y bueno, ya lo último para terminar, es para cerrar esta parte, pues fíjense ustedes aquí que ustedes simplemente ya... Ah, ¿puedes dejar de compartir, porfa, Jorge? Ya, ¿verdad? Ya se ve lo mío, ¿no? Sí se ve mi mapa. Sí. Sí. Sí, va. Entonces aquí ya ustedes prácticamente pueden ver cómo se comportó la temperatura mínima cualquier día que quieran de los últimos 30 años en todo México, ¿no? Y también pueden hacer un análisis puntual para cualquier punto. La idea de la sesión de hoy y de ser un poquito más minucioso en la parte del código es que al final del día, si ustedes sustituyen este campo de temperatura por el campo que quieran, radiación, humedad, evapotranspiración, escorrentía, temperatura del suelo, velocidad del viento, el procedimiento para hacer el análisis estadístico es el mismo. Claro, vas a tener otra variable, pero va a ser lo mismo. Y nos va a quedar pendiente para la próxima sesión, vamos a iniciar con eso, el cálculo de curvas de riesgo de heladas para ya zonas particulares, ¿no? Para poder interpretar bien este tipo de gráficas y hacer correcciones del terreno. ¿Qué pasa? Esto que estamos calculando aquí es temperatura a 2 metros de la superficie del suelo, a 2 metros. A nivel de cultivo, 10, 20, 30, 50 centímetros, la temperatura es otra historia. Puedes estar a 2 metros a 5 grados y a nivel de cultivo a -1 o -2. Entonces vamos a ver cómo hacer una corrección del terreno para poder tener una mejor aproximación a las temperaturas que afectan el cultivo. Algo con lo que siempre yo eh, no me peleo, pero que siempre soy muy crítico, es que la mayoría de los libros de agrometeorología
utilizan parámetros incorrectos, no porque los autores sean malos, sino porque los parámetros que hay se basan en temperaturas a 2 metros de altura y los cultivos, la mayoría, no están a 2 metros de altura, están más abajo o más arriba. Entonces te estás basando tú en una temperatura en donde no está tu cultivo. Por lo tanto, esos requerimientos térmicos, etcétera, están a 2 metros. Entonces realmente están enmascarados con lo que realmente necesita el cultivo. Pero bueno, es lo que hay. Las estaciones van a 2 metros. No todo el mundo tiene sensores a nivel de cultivo. Así que, pues es lo que hay. Nada más para que lo tengan, esos pequeños detalles los tengan en cuenta. ¿Dudas, preguntas de la sesión, de algo en general? Mi parte nomás. Va.